Yo soy anestesiólogo cardiotorácico de la Fundación Cardioinfantil y tuve el placer de ser invitado a este segundo simposio de ecocardiografía aquí en Barranquilla, patrocinado por Sarat. Me parece que ha sido un evento académico de alto nivel en el cual hemos pasado por diferentes aspectos tanto básicos como más complejos de la ecocardiografía, y lo más importante es que hemos tenido paneles en los cuales hemos podido discutir abiertamente la utilidad tanto en el intraoperatorio de la cirugía cardíaca como ya en otros campos de cirugía no cardíaca. Nuevamente muchas gracias a Sarat y qué bueno estar acá. La historia del catéter de arteria pulmonar no va a 1970, va tal vez mucho más atrás, a la cateterización de la arteria pulmonar en 1945, cuando los doctores, antes que el doctor Clancy, que el doctor Swan, colocaran un catéter de arteria pulmonar, hicieron un trabajo muy importante. El doctor Forsman, en el año 20 y pico, se puso él mismo el catéter para poder entender cómo era la fisiología de la vasculatura del lado derecho del corazón y llegar hasta la aurícula. Y él mismo se lo colocó y empezaron a entender, y esto llevó a que estos tres médicos muy importantes, Richards, Werner y Forsman-Kurnar, ganaron el premio Nobel de Medicina por el cateterismo cardíaco en el año 1956. Y a uno se le olvida, a veces no lo tiene presente, pero era el conocimiento inicial de la fisiología cardíaca aplicada al lado del enfermo. Es decir, se estaba comenzando a un conocimiento al lado del enfermo, a aprender qué era lo que estaba pasando con el corazón. Y queríamos medir no solamente cómo era que se comportaba entre un argumento fundamental que es la estructura y la función. Y cuando hablo de estructura y función, vuelvo al concepto actual de la doble asa de lo que es el corazón. El jefe el presidente de la Asociación Latinoamericana de Ecocardiografía tiene una charla que se llama El universo en una espiral, y es eso. La estructura más perfecta es el corazón, porque es una doble asa que hace una función de poder entregar el objetivo importante y primordial que hace el corazón, su objetivo fisiológico fundamental, y es entregar la sangre a los tejidos. ¿Cómo? Por diferentes mecanismos que nos empezamos a entender gracias a estos doctores hace 80 años. Cuando nosotros nos enfrentamos al catéter de arteria pulmonar, miren lo que estaba pasando en el año 2000. Había algo que no iba bien, y no iba bien no solamente allá, no iba bien también acá, o sea, en nuestro medio. Yo no estoy hablando de acá, sino de Bogotá, Hospital Militar. Y era que estábamos colocando catéteres, estábamos monitorizando, estábamos aprendiendo la fisiología, entendida no solamente del lado derecho, sino aplicada al lado izquierdo. Pero mira lo que pasaba: en una población en el año 2000 de 281 millones, se colocaron 2 millones de catéteres. Mientras en una población con la misma cantidad de recursos que tenía en los Estados Unidos, que es el Reino Unido, colocaron 50.000 catéteres para 59 millones de habitantes. Es decir, que había una diferencia fundamental en el manejo del catéter. Es decir, estábamos colocando, y eso no solamente era allá, nosotros replicamos en nuestro medio muchas de los eventos que ocurren en Norteamérica, y es colocar, y en ese momento estaba siendo colocado catéteres para medir, para aprender a medir tal vez. Y eso es fundamental, y que no se nos debe olvidar que la fisiología que hemos aprendido al lado del enfermo se hizo con el catéter de arteria pulmonar. Y empezaron
en los años 80 una serie de estudios que empezaban a mostrar que algo tampoco iba bien. Y era que en ese estudio, a pesar de que este estudio es del año mucho posterior, más posterior, pero en los años 80 empezaron a aparecer los metaanálisis y los estudios que mostraban que el catéter de arteria pulmonar podía estar complicando, aumentando la mortalidad, aumentando los costos, aumentando las estancias, y a la vez no era un elemento para ayudar a los pacientes en cuidado crítico. Y apliquemos salas de cirugía, cuidado crítico, dos situaciones que van unidas de la mano, que están ahí juntas, porque como son eventos, cuando el paciente está en una situación muy crítica, son eventos que se van a dar en conjunto. No solamente se hace el análisis del paciente que está en la sala, sino el paciente que está en la unidad. Y entonces empezaron a aparecer estudios que mostraban cosas buenas del catéter y otros que mostraban cosas que no eran tan buenas o que ponían entredicho de una forma preocupante y de una forma bastante cuestionable lo que estábamos haciendo en el catéter. Sin embargo, mire lo que pasa en el año 2008. No hay evidencia que la monitoría cambia el manejo de los pacientes. Una cosa muy importante, y es cuál es la mejor monitoría. Este año, octubre de este año, acaba de salir un metaanálisis que está publicado en Circulation, en el cual habla de la utilidad real de la monitoría de lactato en paciente crítico, donde ya hay una evidencia mucho más sostenible, que no se había probado hasta antes de ese momento, porque uno de los cuestionamientos es qué monitoría es buena o qué monitoría es mala. O sea, la monitoría per se, hasta dónde la debemos llevar. Cuando se hacía con el catéter de arteria pulmonar pasaba un evento muy importante, y era que el catéter de arteria pulmonar pasó de ser un elemento de monitoría, que fue importante en el sentido del aprendizaje fisiológico y de la aplicación, que si la aplicación fue buena o mala o fue interpretada adecuadamente es la parte de entredicho, pero que con él aprendimos la fisiología cardíaca. Se puso en una situación entredicho severamente, pero a la vez no pasó con las otras monitorías nada. Y es un ejemplo que les voy a decir de esta forma, tal vez. Es, si yo tengo un paciente que tiene una taquicardia ventricular, me muestran un electro y yo, en lugar de manejar la taquicardia ventricular, le coloco y lo manejo como una taquicardia supraventricular, si la taquicardia ventricular no tiene la concordancia eléctrica, y lo manejo como una taquicardia ventricular, voy a cometer un error. Pero no es el electrocardiograma el que está definiendo la mala interpretación mía, y quizás con el catéter de arteria pulmonar puede estar pasando en algunas circunstancias algo parecido. Viene un estudio que es el estudio tal vez que va a marcar el cuestionamiento del catéter de arteria pulmonar, y es el doctor Connors. Y vale la pena decir que en este estudio hay un paciente que le ponen un catéter y el paciente hace síncope, inflan el balón y hace síncope. Y uno de los autores fue quien colocó ese catéter, él mismo fue el que colocó, y estaba en la arteria carótida, y el paciente hacía síncope pues porque le inflaban el balón y se quedaba sin gasto cardíaco, sin gasto cerebral, y era la causa del síncope. Es decir, que vemos uno de los problemas grandes del catéter, y es la mala interpretación, no solamente del catéter en cuanto a su dinámica de la presión, sino en su dinámica de las curvas. Es decir, una situación preocupante. Bueno, el doctor Connors coge en ese estudio, que aparece en JAMA en 1996, y coge 5.735 pacientes, 5 hospitales de los Estados Unidos. Estos son los pacientes, que esta es la patología, y uno se sorprende, y eso, pues, para que yo me sorprendiera fue que el doctor Pinsky lo dijo. Y entonces dijo, oiga, vea, ¿y por qué sacó los pacientes coronarios, o los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular? Y lo sacó de este grupo, que en este momento es uno de los grupos importantísimos de la monitoría. Valga la pena decir que yo soy anestesiólogo cardiovascular, y ese es tal vez el gran grupo de pacientes en el cual más monitorizo con catéter de arteria pulmonar, de gasto cardíaco continuo o saturación venosa. Y entonces él llegó y publicó este artículo y encontró que había mayor mortalidad y mayor utilización de los recursos. Y otra interpelación, cuando uno habla de los recursos hoy actualmente,
en un estudio que tal vez más tarde les voy a mostrar, si tengo la oportunidad de la siguiente charla, y ustedes se aguantan. Entonces van a encontrar que un día en cuidado intensivo en los Estados Unidos cuesta $12.000. Un catéter de arteria pulmonar cuesta $100.000. Perdón, sí, $12.000, el otro cuesta $100 el catéter. Es decir, sí aumentan los recursos, pero ¿qué es lo que está aumentando el recurso realmente? Es la estancia y el paquete grande, pero es que uno se sorprende, $12.000. En nuestro medio, en este momento, un paciente en una unidad de cuidado intensivo día no cuesta más de 2-3 millones de pesos. Estamos hablando de una situación totalmente diferente en cuanto a cantidad de dinero. Estamos hablando que en Estados Unidos alrededor de un día de cuidado intensivo está alrededor de los 20 millones de pesos, que es más o menos la semana de lo que cuesta un paciente en una unidad de cuidado intensivo monitorizado en nuestro medio, por lo menos en el hospital militar. Y entonces se encuentra esto, y esto fue el boom. El catéter de arteria pulmonar aumenta la mortalidad. Y volvemos al cuento. Es un recurso de monitoría, más no es un recurso, es como lo utilicemos en cuanto a la monitoría, porque no aumenta la mortalidad por la complicación de colocarlo, sino el resultado final en un subgrupo de pacientes que vemos que son muy heterogéneos. Y en la aplicación de las variables epidemiológicas en este específico punto del paciente con catéter de arteria pulmonar, la heterogeneidad nunca ha jugado un papel importante, siendo lo más importante en los metanálisis. Y si ustedes revisan la heterogeneidad de estos tipos de pacientes, van a encontrar que se salen de los parámetros para poderlos empaquetar en un grupo y decir, esta es la conclusión de estos estudios. Después de esa situación, el trabajo del doctor Connors fue citado 1454 veces en diferentes estudios. O sea, fue citado de una manera importante en la literatura médica. Y en el año siguiente, en el año 97, en el consenso, en la conferencia de consenso sobre el paciente de cuidado crítico, se encontró dos cosas importantes: que el trabajo del doctor Connors tenía baja evidencia y mal diseño, y que la aplicación del catéter, eso no está escrito ahí, no tenía una estandarización real en cuanto a una conducta clara a quién se le colocaba y por qué se le colocaba, que es muy importante. Y ahí en adelante empiezan una serie de artículos, y ustedes van a revisar. Cuando habla de metaanálisis, uno espera que el metaanálisis os suena como que eso es la verdad absoluta. ¿Dónde está Henry Oliveros? ¿No está acá? No, ese es experto en metaanálisis que yo quisiera que hubiera estado acá, porque cuando usted ve la heterogeneidad de todos los artículos que vienen en este sentido con el catéter de arteria pulmonar. ¿Por qué es importante esto? En este instante, en los Estados Unidos y en el mundo desarrollado, se está utilizando el 10% de catéter de arteria pulmonar comparado con hace 10 y 15 años. Es decir, hay un espacio, pero ese espacio no era el espacio que estamos propendiendo que existiera. Es decir, hay un lugar para el catéter a un tipo de pacientes. Tenemos que elucidar no solamente a quién se lo vamos a colocar, sino cómo vamos a medir y qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a interpretar. En este estudio del 2003 volvemos a encontrar lo mismo, el problema de las conclusiones en estudios en los cuales se decía supuestamente randomizado, y yo quiero que revisen de pronto más adelante, en los cuales la conclusión final es que no eran aleatorizados. De pronto si no estaban aleatorizados, ese estudio no era completamente cierto, porque es la suma de los estudios. Y encontraron que hay una serie de estudios importantísimos, todos ellos que son fuente de citación en la mayoría de los posteriores estudios, y que siempre tenían problemas en el diseño del estudio, y que lo importante, y esto es el beneficio de estos estudios, era que no había diferencia en la mortalidad y en la estancia hospitalaria. Es decir, una conclusión importante que hemos aprendido en este transcurrir del tiempo, y es que a no todo el mundo se le debe colocar un catéter pulmonar en una unidad de cuidado intensivo, cosa que se hizo en el pasado y que no es bueno, y que sí aumenta la mortalidad, porque en el estudio que aparece
que es el estudio Gusto 2B y Gusto 3, encontraron que a un paciente en shock cardiogénico que no requiriera soporte vasopresor o inotrópico y se le pusiera un catéter de arteria pulmonar, iba a aumentar la mortalidad hasta 5 veces. Es decir, que hay pacientes que sí definitivamente no deberían ser monitorizados de esta forma. Los fundamentos del gasto cardíaco que se mide en el catéter de arteria pulmonar básicamente es lo que todo el mundo sabe, la termodilución, que es una representación del tiempo del gasto cardíaco, que hace en la situación normal hace una curva rápida y una posterior caída, y que lo que uno trata es que el paciente no sea analizado sino entre los tiempos en las áreas 1 y 2 para que no caigan en el tiempo del ruido. De esto no vamos a hablar hoy porque yo sé que ustedes conocen más que yo de la fisiología. Hay otras formas de medir el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco se hace por una medición continua por termodilución, como es la forma como estamos tratando de hacerlo hoy en día, porque lo que queremos es ver una tendencia. Nosotros inicialmente medíamos en la unidad de cuidado intensivo 1, 2 y hasta en las mejores de las veces 4 veces en 24 horas. Posteriormente se medía cada hora, pero más que era una medida, más que un análisis del impacto, no solamente del análisis y el impacto de la terapéutica en ese paciente, que es el objetivo fundamental. Hay otras formas de hacerlo, y una forma muy importante, y es la ecocardiografía transesofágica, transtorácica. Y tuve la oportunidad de formarme con los cardiólogos en ecocardiografía transtorácica inicialmente, cosa que casi nunca pasa, porque los cardiólogos son muy reacios a formar personas que no sean cardiólogos. Entonces, como yo hice el entrenamiento ya cuando era instructor de cuidado intensivo, hice el entrenamiento de anestesia cardiovascular, pues a los profesores de cardiología les quedó un poquito difícil decirme que no me enseñaban, pero ellos generalmente en nuestro hospital enseñar ecocardiografía transtorácica no lo hacen de una forma fácil, porque ellos creen que solamente los cardiólogos deben entrenarse. Yo creo que para mí fue muy importante tener entrenamiento transtorácico antes de hacer ecocardiografía transesofágica. La ecocardiografía es, yo creo en este momento, el elemento diagnóstico y terapéutico fundamental en la medición de la fisiología cardiovascular. Porque no solamente vamos a medir una cosa que medimos con el catéter, que es presiones, y tal vez la única presión que no vamos a medir tal vez es la presión en cuña y la presión en la arteria pulmonar cuando el paciente no tiene insuficiencia tricuspidia. De resto, podemos medir o derivar gran parte de esta información, pero además vamos a medir volúmenes, dos cosas importantes en el transcurrir de lo que es la fisiología cardíaca. Y entonces nosotros hablábamos de gasto cardíaco, el gasto cardíaco como una mire, ya está el doctor Oliveros hablando de los metaanálisis, estaba por allá escondido. Entonces, la optimización de las variables del gasto cardíaco. Una de las cosas que se aprendió al lado del enfermo. En los años 70, cuando el doctor Swan y Gans muestran el catéter, una de las cosas que a uno le enseñaron era que era igual, por ejemplo, voy a decir algo que me parece importante, y es que era igual medir la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar que medir la presión en cuña. Y eso es normal en el paciente que fisiológicamente es normal. Pero ¿qué pasa con un paciente que tiene aumento de las resistencias, como el paciente que tiene hipoxemia, vasculares venosas? Hay un cambio. Y ese es un concepto que no siempre se maneja. Esto va a que el problema muchas veces de interpretación del manejo del paciente de la fisiología cardíaca. Nosotros todos conocemos este tipo de gráficas en las cuales vemos las variables dependientes del gasto cardíaco, las tres variables importantes más la frecuencia cardíaca que no está ahí, pero que es importante cómo se llegó al estudio no solamente de la contractilidad, sino de la carga, no solamente medida antes o después, pero como independiente, tratar de buscar cómo poder medir la contractilidad. Y una de las cosas que se encontró y es que el gasto cardíaco es algo
algo muy variable, y muy variable es que puede ir en esa curva de distensión del miocardio, usted puede tener un gasto cardíaco en unas curvas totalmente diferentes, en un rango amplio, y a la vez el hecho que lo tenga bajo no significa que el gasto cardíaco esté comprometido, porque hay un problema, y como dice el doctor Lovestein, estructura y función. Y la función del sistema cardiovascular no depende solamente del corazón, depende también del sistema periférico. Y esto es algo que nos lo está mostrando. Por eso, nosotros podemos tener pacientes con falla cardíaca estadio D y a la vez con fracción de eyección normal. Pero eso, vuelvo y repito, lo aprendimos al lado del enfermo con este tipo de catéteres. Por otro lado, algo que impactó posteriormente de una forma importante, y era que no era lineal todo el conocimiento con respecto a la función cardíaca, que había un problema también de distensibilidad del ventrículo, y que no había una proporción directa entre la presión telediastólica del ventrículo izquierdo con el volumen telediastólico. Y eso es muy importante, y en ese momento da más relevancia al ecocardiograma. Por ecocardiograma se puede medir todo eso, se puede medir no solamente eso, sino se está haciendo también strain, en el cual no solamente es el segmento, sino que parte del segmento tiene alteraciones inadecuadas de la contractilidad. Otra forma al final de la situación es medir la elastancia, para tratar de predecir qué es mejor con respecto a cómo es la función cardíaca. La función cardíaca más importante que tiene el corazón es entregar oxígeno a los tejidos. Pero cómo medirla como variables dependientes e independientes, eso es lo que se ha aprendido en el transcurso del tiempo, y yo sé que esto lo conocen mejor que yo. Entonces, cuando el paciente, ¿qué pasa con un paciente inestable? Que lo que llamamos paciente inestable hemodinámicamente, como que eso va en un rango del todo y nada. Y es preguntarnos cuál es la causa específica. Cuando nosotros preguntamos cuál es la causa específica y miramos el perfil y miramos esto, con un ecocardiograma casi que tenemos la respuesta en el 80-90% de la situación. Y eso es suficiente para la mayoría de los pacientes. Queda un rango de una serie de pacientes que más tarde vamos a ver, y ese rango de pacientes de pronto sí lo tenemos que monitorizar de una forma, además pero precozmente, rápidamente, porque no va a servir posteriormente. Y vamos a encontrar que la selección de un tratamiento adecuado basados en el conocimiento de la hemodinamia. Sabemos que hay otras formas de medir, y que la gente, muchos aducen que el ecocardiograma es operador dependiente. Yo creo que es un llamado también a formarnos en una parte importante de la metodología diagnóstica de los pacientes y en la ecocardiografía. Yo sé que varios de ustedes estuvieron en el congreso que el doctor Iván Iglesias realizó en Bogotá, donde él trata de transmitir el conocimiento. El doctor Iván Iglesias es un anestesiólogo del Hospital Militar que en este momento trabaja en Canadá y es uno de los pioneros en la formación él se formó en anestesia cardíaca y posteriormente hizo un entrenamiento en ecocardiografía, y es uno de los pioneros de la formación no solamente en el Canadá sino en América Latina. Y llegamos a un acuerdo con el ECOSIAC, que es la Sociedad Latinoamericana de Ecocardiografía, que es con los cardiólogos, llegar a un acuerdo a hacer un primer curso, y ese primer curso llevó a una serie de cosas importantes, porque con la ecocardiografía estaba pasando igual que con el electrocardiograma. Cuando nace el electrocardiograma y Toben hace toda su descripción, y los primeros cardiólogos eran los que ponían hasta los electrodos y no dejaban entrar a nadie, ni siquiera un auxiliar. Hoy día el que le toma el electrocardiograma es un auxiliar, pero los primeros lo tomaban los cardiólogos y no podía interpretar sino un cardiólogo. Hoy en día se sabe que el 90% de los electrocardiogramas tienen que ser interpretados por un médico entrenado en electrocardiografía, que no necesariamente es cardiólogo, y que hay un porcentaje
que es complejo y que con ayuda de un electrofisiólogo se puede entender, y el conocimiento está para que todo el mundo lo entienda, para que uno pueda aproximarse, para que todo el mundo lo pueda entender, y tan es así que hoy todo el mundo o gran parte de la población médica especializada en el área crítica tiene un conocimiento importante en electrocardiografía. Chatterjee en el 2008 saca unas últimas recomendaciones a quién colocarle un catéter de arteria pulmonar, y estas son las recomendaciones importantes, y uno ve lo que más importa ahí es que no se le coloca a todo el mundo, más bien que no se le coloca a casi nadie del cuidado crítico, sino a un porcentaje importante, y ese tipo de pacientes. El paciente no es el paciente que esté en shock cardiogénico simplemente, sino que tiene vasoactivos. Ustedes recuerdan que en este momento hay clínicas de falla cardíaca, y esos pacientes en la clínica llegan cada 8 días en una descompensación de su falla, y van y se acuestan allá y le ponen dobutamina o milrinone y reciben por 24 horas y se van para su casa. Y ese paciente no necesita, ese paciente en estadio de la falla cardíaca no necesita medirle. Eso se hizo, pero eso no solamente no fue bueno, sino que en ese tipo de pacientes, como les decía anteriormente, sí aumentaba la mortalidad. En lo que el doctor Chatterjee dice sobre pseudosepsis, es el paciente que tiene básicamente vasodilatadores, y por eso se comporta de esa forma, con un gasto cardíaco elevado, resistencias vasculares sistémicas caídas. Y la otra, algo importante, es en el diagnóstico hemodinámico de la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, usted la puede tener un acercamiento con el ecocardiograma siempre y cuando haya insuficiencia tricuspidia. Si no la hay, usted no la puede medir. Y si no la puede medir, usted no puede saber qué tan grave o dónde está. Solamente la puede colegir indirectamente, pero no la puede medir, y eso tal vez por eso es esta apreciación. Es decir, hay indicaciones importantes, y están también dichas estas indicaciones o recomendadas en el paciente que tiene el trasplante de ciertos órganos. En el paciente trasplante cardíaco, pulmonar o cardiopulmonar. Y aún más, tal vez en el trasplante cardiopulmonar en algunos centros solamente, y en el trasplante hepático. Aumenta el riesgo de colocar el paciente, hay aumento de la mortalidad, y entre más hay inexperiencia, pues hay más el riesgo. Sin embargo, el doctor, se reunieron dos personas en el año 2005, dos personas. La persona, el líder de opinión más importante que tiene Europa en cuanto al cuidado intensivo, que es el doctor Van Zandt, y el doctor Pinsky de los Estados Unidos, y hicieron estas observaciones. Es decir, el catéter hay que ponerlo en un porcentaje de pacientes, pero si la persona tiene entrenamiento adecuado, no es diferente de colocar un catéter central. Nosotros tenemos, en los últimos 5 años, tenemos las mismas complicaciones de colocar el catéter central, y es básicamente en la colocación inicial. Pero hoy en día se ha facilitado más con la aproximación del eco, en la aproximación de accesos venosos, que es tal vez la dificultad que teníamos en algunos pacientes, que eran muy pocos, pero lo teníamos. Como ustedes pueden ver, hay un fundamento importante, y esto es, hay errores en la interpretación, y yo quiero llevarlos a ustedes a que revisen en esta página de la American Thoracic Society, la página de cuidado crítico y la parte de hemodinamia, y ellos tienen una serie de ejercicios muy particulares, muy interesantes, para que volvamos a retomar los ejercicios de la interpretación de la fisiología con el catéter de arteria pulmonar y sin catéter, porque ellos dicen que, sobre todo el doctor Pinsky dice, que nosotros estamos dejando de utilizar muchas veces el catéter y estamos olvidando lo que la experiencia nos enseñó, y cuando tengamos la oportunidad vamos a cometer errores. Entonces, esta recomendación la hace él en uno de sus artículos, y es que hagamos el ejercicio, no olvidemos la experiencia, porque eso es una cosa muy importante. No olvidemos la confrontación del conocimiento, porque el que no hace y deja de hacer se le olvida,
Y el problema más grave en toda esta situación es el olvido de la experiencia que aprendimos de un catéter que es terapéutico en la medida que nosotros utilicemos la herramienta adecuadamente. Que per se el tratamiento, poner un catéter de arteria pulmonar no va a curar a nadie, no va a ayudar a nadie si nosotros no interpretamos por un lado adecuadamente y no intervenimos adecuadamente. Y eso es tal vez como la parte que tenía para conversar con ustedes. Muchas gracias.